Saludos compañeros, profesora, mi nombre es Jeffrey Castro, estudiante de la licenciatura de Ciencias Sociales y Desarrollo Local de la Facultad de Educación. El siguiente video es dando síntesis y lo que yo entendí al libro de Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano para la asignatura de Identidad Latinoamericana. A continuación entonces seguiré con la explicación. La economía norteamericana necesitaba los minerales de América Latina como los pulmones necesitan el aire. En este capítulo hacemos énfasis en que los astronautas ya habían llegado y habían impreso las primeras huellas humanas sobre la superficie de la Luna. Todo esto pasó en 1969, en julio. Eh, Estados Unidos, por más que tuviera sus riquezas, sus pozos de petróleo, sus minas de cobre y zinc, seguía explotando América Latina por el simple hecho de que era un país en constante expansión y sus riquezas no le permitían expandirse de la manera que ellos buscaban. Entonces, ¿qué hacían? Explotaban América Latina, le sacaban todos sus minerales, los llevaban para allá y con eso nivelaban los bajos ingresos de minerales que ellos tenían, eh, ya que pues se sabe que América Latina siempre ha sido una reserva de Estados Unidos y pues el petróleo se sabe que es el combustible de nuestros tiempos y los americanos son los que importan la séptima parte del petróleo que consumen, el resto pues se explota de otros lugares. De ahí pasamos al siguiente capítulo. El subsuelo también produce golpes de estado, revoluciones, historias de espías y aventuras en la selva amazónica. En este capítulo nos habla de cómo Estados Unidos dependía de países terceros para la solventación de los minerales que ellos no podían reabastecer. Se habla en este capítulo de cómo Estados Unidos se vio involucrado en la compra de, de territorios en Brasil en 1964. Cómo los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevolaron y fotografiaron toda esta región. También en este capítulo hablamos que en 1968 en Perú se perdió la página del convenio que se había firmado para la nacionalización de los pozos y la refinería de dichas empresas. En este capítulo también hablamos de cómo Estados Unidos utilizaba equipos para detectar los yacimientos de minerales radioactivos en estas inmensas regiones que compraba, como lo hizo en Brasil. También usaba estos equipos para la detección de la existencia de oro, plata, diamantes, hemanita, magnetita, tanlantio, titanio, torio, cuarzo y mercurio. De ahí pasamos al siguiente capítulo que se llama Un químico alemán derrotó a los vencedores de la Guerra del Pacífico. En este capítulo hablamos pues de que la población europea estaba en crecimiento y los suelos estaban ya sobreexplotados, entonces era muy difícil otorgarles de nuevo vida y la producción de alimentos pues estaba en un momento en el que la demanda era muy grande en proporción despareja pues al crecimiento de la población que se estaba viendo. Luego de esto pues se vino la explotación a gran escala en Perú. Esta explotación se extendió por la provincia boliviana y el gobierno pretendió pues aplicar como un impuesto, pero llegó el batallón del ejército de Chile y pues no abandonó esta causa y pues se adueñó de lo que pues no era suyo, ya que Chile pues era la que provenía la explotación de los nitratos en Pampa. Después de eso pues el cobre no demoró en ocupar pues un punto muy alto en la maestra de la economía a nivel mundial. Y pues Chile fue puesto bajo la vista de las grandes potencias, ya que pues a lo largo de las faldas de las cordilleras de Chile se poseen las mayores reservas de cobre en el mundo, ya que una tercera parte de lo que ahora es conocido pertenece y está en estas faldas de estas cordilleras.
De ahí pasamos al capítulo de los mineros del estaño por debajo y por encima de la tierra. En este capítulo nos narra cómo un hombre, pues que estaba medio muerto de hambre, peleaba contra unas rocas en medio de la desolación del antiplano de Bolivia. En ese momento la dinamita estalló y pues él se acercó a recoger esos pedazos de piedra que habían quedado trituradas, y cuando las tomó en sus manos deslumbrado se dio cuenta que estas piedras tenían trozos de estaño. Este era el estaño más rico del mundo. Aquel hombre pues se convirtió en el rey del estaño y se convirtió en uno de los 10 multimillonarios del planeta. Este señor se llamaba Simón Patiño. Luego de esto, su hijo, Antenor Patiño, cobró una indemnización demasiado grande, considerable, por las minas pues que su padre había exprimido, y también mantuvo el control del precio y el destino del estaño expropiado. De ahí pasamos al siguiente capítulo que se llama Dientes de Hierro sobre Brasil, y en este nos cuentan cómo pues Estados Unidos explotaba a Brasil pagando más barato el hierro que recibía de ahí, también de Venezuela, ya que pues extraer el hierro de su propio suelo le salía más costoso. Eh, También nos habla de cómo fueron las capturas y el control de estas minas afuera de las fronteras, y construyeron un negocio, ya que pues que en el suelo norteamericano se había quedado pues sin estos recursos por la explotación, y pues se sabe que sin hierro pues no se podía hacer acero, y Estados Unidos pues andaba eh, en sus luchas, en sus guerras, y pues necesitaba de este material. Entonces lo que hacía era explotar a los diferentes estados, los diferentes países, y así logró pues eh, como una especie de estabilidad, eh, ateniéndose a las riquezas de los otros países. Después de eso pasamos a hablar en el capítulo del petróleo, las maldiciones y las hazañas. En este pues nos habla de la importancia del petróleo, del gas natural, pues ya sabemos que son los combustibles del mundo contemporáneo. Eh, Básicamente en este capítulo se centran es en eso, en cómo el petróleo es el que ha movido la economía a nivel mundial, eh, ya que es muy importante para la industria química y pues es primordial para las actividades militares. Por lo menos en Cuba, que proporcionaba por vías complementarias las jugosas ganancias de estos acueductos de petróleo, y Fidel Castro firmó un acuerdo con la Unión Soviética para intercambiar el azúcar por el petróleo y algunos otros recursos a precios buenos. Y cerramos con el capítulo del lago de Maracaibo, el buche de los grandes buitres del metal. En este pues nos hablan que a pesar de que eh, se haya reducido a mitad de los años 70 la participación de Venezuela en el mercado mundial de petróleo, pues que se sabe que Venezuela es el mayor exportador de petróleo y pues es el que provee casi toda la mitad de las ganancias de los capitales norteamericanos, que pues que sustraen a toda América Latina. Eh, También hace mucho énfasis pues que Venezuela es uno de los países más ricos del planeta debido a sus grandes reservas de petróleo, pero a la vez es uno de los más pobres y uno de los más violentos. Y nos hacen la comparación de que sus reservas de petróleo, gas y hierro que tienen en su subsuelo eh, ofrecen no la explotación inmediata, pero podrían multiplicar por 10 la riqueza de cada uno de los venezolanos. Entonces, en este capítulo lo que nos hace es un énfasis de cómo Venezuela, eh, por más que tenga la riqueza ahí, ha sido explotada como se hizo con toda América Latina, y pues ahí ha perdido su riqueza.